Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto saludarles esta tarde nuevamente. Estamos tratando pues de llegar hasta ustedes a través de este breve programa La Palabra Queda. Ya ustedes saben cuál es el propósito, y es tratar pues de dar a conocer lo que es el pensamiento de nuestro gran obispo mártir San Óscar Arnulfo Romero. La idea pues es que tanto ustedes como yo divulguemos este sistema de pensamiento que va encaminado directamente pues a dar a conocer a este gran servidor del Señor, que no puede pasar desapercibido por cada uno de nosotros. Primeramente quiero partir de una lectura que está tomada, ¿verdad?, de una de las homilías de San Óscar Romero, pronunciada el 5 de enero de 1978. Y a raíz de ahí pues vamos a tratar de reflexionar un poco sobre lo que es, ¿verdad?, su pensamiento. Dice San Óscar Romero: quiere Dios salvarnos en pueblo, o salvarnos como pueblo. No quiere una salvación aislada. De ahí que la iglesia de hoy, más que nunca, está acentuando el sentido de pueblo. Y por eso la iglesia sufre conflictos, porque la iglesia no quiere masa, quiere pueblo. Masa es el montón de gente, cuanto más adormecidos, mejor. Cuanto más conformistas, mejor. La iglesia quiere despertar a los hombres el sentido de pueblo. ¿Qué es pueblo? Pueblo es una comunidad de hombres donde todos conspiran al bien común. Eso dice San Óscar Romero. Nos está hablando pues de que realmente la salvación no es un elemento aislado, individual de cada uno de nosotros, sino que Dios quiere salvarnos como pueblo. Esa es la idea que Monseñor nos deja relucir. Y que estamos llamados no a ser una simple masa, sino que estamos llamados también a ser algo más, a ser un pueblo. Y sobre esto quisiera decir lo siguiente. Bueno, un pueblo no es una simple masa. Un pueblo no es un elemento sin rumbo, no es un elemento sin dirección, no es un grupo de seres humanos manipulados por ahí y oprimidos por un poder, por una ideología o por una institución, o por unas instituciones que no comulgan con la vida. Queriendo comentar un poco el pensamiento de San Óscar Romero. Un pueblo no debe ser manipulado por nadie y debe vivir en libertad. Un pueblo, un verdaderamente pueblo, sabe lo que quiere, sabe lo que espera y tiene un proyecto de vida en común. Y además de un proyecto de vida en común, tiene unas instituciones al servicio de la vida. Todo pueblo debe tener las instituciones que necesita, pero estas instituciones deben de estar al servicio de la vida, no al servicio de unos pocos, ni al servicio de la muerte. Un pueblo tiene unas leyes también que favorecen la convivencia, no defienden intereses de unos pocos. Digamos que hay un Estado de Derecho. Es un pueblo que vive con utopía. Cuando decimos que es un pueblo que vive con utopía, nosotros queremos decir que se le permite soñar. O sea, que se le permite tener aspiraciones, cosa que en nuestros países es un tanto lejana. En el mundo entero, en América Latina, en el país mismo nuestro, en El Salvador, todo esto se vuelve utópicamente hablando negativo. Es decir, la palabra utopía tiene dos sentidos, uno positivo y otro negativo. En este sentido sería negativo, porque pareciera que nuestros pueblos no pueden aspirar a soñar, a tener inquietudes, no nos dejan soñar, no nos dejan aspirar pues a tener nuestra identidad. Se nos imponen cosas, se nos imponen leyes, se nos imponen instituciones, se nos imponen ideologías, manipulan las personas, y así hemos vivido por muchos años y parece ser que continuamos en la misma. Hay una palabra que es una expresión, mejor dicho, que se puso de moda en una gestión anterior en este país, en una gestión presidencial, y fue la palabra buen vivir. Valga la aclaración que el partido político que puso esa expresión, ¿verdad?, que la sacó a relucir en su gestión de gobierno,
no supo explicar o no intentó explicar de dónde venía realmente esta expresión. Y es que la palabra buen vivir es una palabra que en lengua quechua se dice sumac causai. Sumac causai quiere decir buen vivir, que es diferente de vivir bien, ¿verdad? No es lo mismo buen vivir que vivir bien. Esta expresión nada más fue en una gestión política anterior, una expresión que sirvió nada más para hacer política. Sirvió como un medio propagandístico para dar a conocer algunas cosas. Pero realmente el buen vivir, ¿verdad? El buen vivir es la filosofía de nuestros pueblos antiguos. Es la filosofía de nuestros pueblos latinoamericanos y que todavía están vigentes y que todavía son un legado que nos puede servir de mucho en este momento para vivir verdaderamente como un pueblo, no como una masa, para vivir como un pueblo que tiene propósitos, que tiene inquietudes. Eso es el buen vivir. Y decíamos que es diferente del vivir bien. Vivir bien significa vivir cómodamente y que los demás vivan mal. Significa que yo tengo todo, que hay unos pocos que tenemos todo y hay muchos que no tenemos nada. Eso significa vivir bien. Pero buen vivir significa bienestar para todos, significa bien común, significa vivir en paz, significa vivir tranquilo, significa vivir de la mejor manera como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos seres humanos. Eso significa buen vivir, cosa que no se explicó y cosa que no se dio de esa manera ni se ha dado, nada más fue un instrumento político, valga la aclaración. Y en este caso pues no estoy defendiendo intereses de ningún partido político, estoy lanzando una opinión, estoy lanzando nada más un mensaje, queriendo interpretar el pensamiento de San Óscar Romero. De ahí que vivir bien significa sentirnos dueños del planeta, sentirnos dueños de la vida, ¿verdad? Sentirnos dueños de los demás, explotarlos a la hora que se nos ocurre, a la hora que nos da la gana y hacer que otros vivan mal y en la miseria. Eso es vivir bien. En cambio, buen vivir, que es la filosofía de nuestros pueblos, es diferente. Significa vivir como Dios manda. Es decir, que los seres humanos no nos convirtamos en objetos de consumo, ¿verdad? Que seamos personas, ¿verdad? Que se nos valore nuestra dignidad, que se nos reconozca nuestra dignidad. Porque la dignidad humana es algo que nadie me lo añade. Ni el presidente de la República de ningún país, ni nadie me puede decir yo te voy a dar la dignidad. Los seres humanos tenemos dignidad por antonomasia, por naturaleza, tenemos dignidad y por lo tanto se debe respetar y eso es buen vivir. Buen vivir es vivir de acuerdo con esos principios, es vivir en paz. Por lo tanto la dignidad es algo intrínseco, es algo propio del ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano no tiene precio y la dignidad humana no tiene precio. La dignidad humana lo que hacen las leyes es reconocérmela, pero no me la están dando, me la están reconociendo, que es muy diferente. Por lo tanto, no tenemos que tratar a las personas como objetos de consumo, no tenemos que tratarlos pues como cualquier cosa. No podemos permitir que una minoría, ¿verdad?, viva bien y que muchos vivamos mal. Y por eso esta filosofía de nuestros pueblos que nos invita a ser verdaderos pueblos, nos invita a ser pueblos con un rumbo a tomar, ¿verdad?, con un derrotero a seguir, con una dirección a seguir, sin manipulaciones. Para que haya buen vivir, pues tiene que haber buen convivir. Fíjese qué interesante es esto. Para ser un pueblo donde haya bien vivir, es necesario que haya un buen convivir, ¿verdad? Vivir y convivir. Son dos cosas que van íntimamente unidas. Son dos cosas, ¿verdad? Es un binomio que va junto. No podemos tener buen vivir si no hay un buen convivir. Si no nos relacionamos bien, si no amamos al prójimo, si no nos solidarizamos con sus intereses, con sus inquietudes, con sus anhelos, si no nos sentimos hermanos de los demás. Y por eso es importante saber convivir. Y para que haya buen vivir, tiene que haber buen convivir. O sea que para tener una vida pues como Dios manda, es necesario que eso suceda.
Amigos y amigas, hermanos todos y hermanas, déjenme decirles que es importante que nosotros descubramos en la persona de Jesús precisamente ese elemento muy importante. Si hay alguien cuyo proyecto puso de manifiesto el buen vivir, fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hoy estamos en este tiempo celebrando lo que es la Pascua del Señor. Y en esta celebración pascual debemos de tener claro pues que Dios nos invita al buen vivir y al buen convivir. Nos invita a comportarnos como verdaderos seres humanos. Nos invita pues a decirle a los que dirigen el mundo, a los que dirigen este país, que tienen que conducirlo bien, que tienen que conducirlo como Dios manda, precisamente porque el ejemplo nos lo da Jesús. Jesús tuvo un proyecto y ese proyecto todavía se menciona porque es muy importante. Ese proyecto se conoce como Reino de Dios. Reino de Dios, así se conoce ese proyecto. Y este proyecto que se conoce como Reino de Dios, que es vida, que es verdad, que es justicia, que es paz, nos invita al buen vivir y nos invita al buen convivir. En esta Pascua, pues, es bueno tener en cuenta ese detalle. Que el reino de Dios no es algo abstracto, no es algo que no podemos ver ni tocar, sino que es algo que se concretiza en la vida de las personas, porque la justicia, la paz, la solidaridad y todos los valores del reino tienen que cobrar vida en la realidad. De ahí que la Pascua del Señor, que es lo que estamos celebrando todavía hasta que llegue Pentecostés, es una realidad liberadora. ¿Y por qué es una realidad liberadora? Eso significa para el pueblo de Dios salir de la muerte a la vida. Y precisamente eso es la Pascua, pasar de una vida vieja a una vida nueva, pero no solo en lo individual, no solo en la parte religiosa, no solo es algo sentimental, sino que significa que tenemos que pasar de la muerte a la vida en el amplio sentido de la palabra, en lo personal, en lo familiar, en lo social, ¿verdad? Como pueblo, a estas alturas tendríamos que ser pueblos verdaderamente resucitados, pero ahorita solo estamos celebrando la resurrección, pero todavía no hemos llevado a la práctica esos valores que nos transmite la resurrección de nuestro Señor. Y si hay alguien que practicó el buen vivir de la mejor manera con su proyecto el reino de Dios y el buen convivir, fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró el camino que nos hace pasar de la muerte a la vida. De ahí que la verdadera espiritualidad no es una espiritualidad desencarnada. Muchas veces nosotros cuando hablamos de espiritualidad nos parece que estamos hablando de algo abstracto, de algo que no se puede ver ni tocar, de algo que no tiene que ver nada con la realidad, de algo que no tiene que ver nada con la vida diaria. Sin embargo, la verdadera espiritualidad no es desencarnada. Tiene una dimensión personal, sí, tiene una dimensión personal, porque yo la tengo que vivir personalmente, los valores del reino. Pero también tiene una dimensión social la espiritualidad. El ser espiritual ama lo trascendente, pero no se aleja de lo inmanente. Ama pues los valores del espíritu, pero también vive encarnado en la realidad. El verdadero ser espiritual no establece dualismos, no bifurca la vida espiritual. La vida espiritual verdaderamente tiene que ver con todo lo que pasa, con todo lo que nos sucede. Tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la parte social, tiene que ver con la parte familiar. No es solamente un sentimiento abstracto, no es algo intrínseco allí, emocional, visceral, sino que la verdadera espiritualidad tiene que ver con todas las realidades de nuestra vida. Y cuando entendamos eso, vamos a entender perfectamente la palabra de Monseñor Romero, o de San Óscar Romero, que nos dice que tenemos que salvarnos como pueblo, y que no quiere una salvación aislada. Y por eso la iglesia de hoy, pues, aboga, o debía de abogar, o al menos así tendría que ser, abogar para que vivamos como un verdadero pueblo libre, ¿verdad? Y por eso la iglesia tiene que encarnarse en la realidad. Tiene que estar presta a decir lo que es bueno y lo que no conviene. Y tenemos que decirlo, porque la iglesia la formamos este pueblo salvadoreño de una u de otra forma.
Tal vez no todos asistimos a una iglesia, pero todos somos hijos de Dios y todos tenemos dignidad. Por lo tanto, es necesario, pues, que nosotros reflexionemos seriamente sobre eso. La verdadera espiritualidad, decíamos, no es desencarnada. Muchos decimos es que esa persona es muy espiritual, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos a fondo, vemos nosotros que es nada más sentimiento, nada más son emociones. Y la verdadera espiritualidad no es solo de sentimientos y emociones, sino que tiene que aterrizar en la vida de las personas. Y a eso se le llama buen vivir. Buen vivir es vivir como verdaderos seres humanos, y eso es espiritualidad. Vivir y respetar la dignidad de los seres humanos, sus derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la paz, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener una profesión, el derecho a tener lo fundamental en su hogar. Todas esas cosas son parte de una espiritualidad. Y la espiritualidad del reino de Dios es una espiritualidad concreta. Por eso es que nosotros vemos que muchas veces como gente de iglesia, llamémonos católicos o no católicos, aquí entramos todos, vivimos una espiritualidad desencarnada. Por una parte, vemos nosotros, ¿verdad?, que se canta, que se danza, que se alaba al Señor, pero por otro lado vemos la miseria que rodea a los seres humanos, que los mismos seres humanos que cantan y bailan, que alaban al Señor, viven en la miseria, no tienen que comer, no tienen que llevarse a la boca, viven desempleados, viven sin nada. Entonces, ¿a dónde está la verdadera espiritualidad, pues? Por eso es necesario reconocer, valorar estas palabras de Monseñor Romero respecto a lo que es un pueblo. Un pueblo tiene propósitos, un pueblo tiene libertad, un pueblo tiene instituciones que le favorecen, no que le desfavorecen. Un pueblo no puede ser manipulado por otros. Es un pueblo libre que tiene los gobernantes que quiere, la democracia que él quiere tener. Vive de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus inquietudes, de acuerdo a sus proyectos. No matan los sueños de nuestros habitantes. Eso es vivir como pueblo. Eso es vivir la verdadera espiritualidad. Y por eso estas palabras de Monseñor Romero siguen teniendo vigencia para nosotros. Y seguirán teniendo vigencia porque durante haya esta situación que vivimos en el país, una situación de inseguridad, una situación donde no vivimos tranquilos, donde no vivimos en paz, una situación donde el mundo entero ya no vive en paz, donde tenemos dirigentes pues que no saben dirigir los pueblos, porque no saben dirigir de acuerdo al proyecto de Dios. Y por eso es importante pues reconocer que necesitamos caminar mucho, necesitamos caminar en una verdadera espiritualidad, la espiritualidad de un pueblo con propósito, la espiritualidad del reino de Dios, la espiritualidad del buen vivir. Esa es la verdadera espiritualidad. Y esa es la espiritualidad que todos necesitamos, hermanos y hermanas, vivir. Lamentablemente, no todos estamos en sintonía con esa realidad. Muchos tomamos a bien estar cómodos, ¿verdad?, tenerlo todo, conseguirlo todo, incluso sobrepasando la dignidad de los seres humanos, pisoteándole. En ese sentido nunca vamos a poder vivir como un pueblo libre. El día en que empecemos a pensar en los demás, entonces nos vamos a dar cuenta que así es. Me permito leer esta frase de la primera carta de Juan, en el capítulo 3, 10 y 11. Dice así San Juan en su primera carta: ¿saben quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Porque cualquiera que no hace el bien y no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje que nos deja la palabra de Dios como para iluminar este momento. Nosotros ahorita estamos careciendo del mandamiento del amor. La vivencia de ese mandamiento se está volviendo urgente. Y es bueno que en este tiempo pascual lo tengamos presente, para que un día podamos vivir como un pueblo libre, como verdaderos hijos de Dios. Cuando los gobernantes y los que dirigen los pueblos y las comunidades verdaderamente estén allí gobernando porque aman a su pueblo. Pero nosotros en el mundo, en América Latina, tenemos gobernantes que no nos aman como pueblo, no nos aman. Y los resultados son los que vienen a decirnos
y a corroborar esta verdad. Y tenemos que aprender a eso. Y tenemos que lograr un día tener gobernantes en el mundo entero, en El Salvador, en América Latina, en todo el mundo. Gobernantes que estén a la altura de la situación, que estén a la altura del sufrimiento humano, de los cuales podamos decir: yo reconozco a esta persona como mi presidente, como mi alcalde, como mi diputado. Lamentablemente no dejamos de estar lejos de todo eso. Es importante, hermanos y hermanas, que en este caso no nos fanaticemos con ideologías políticas, porque ahorita la política y muchas veces la religión misma, más que para unir, sirve para dividir. Y es lamentable que nosotros estemos separados por situaciones religiosas, cuando este pueblo y todos los pueblos de América Latina y todos los pueblos del mundo necesitamos estar unidos para vivir como Dios manda, para llevar a la práctica los valores del reino, para que seamos un pueblo verdaderamente libre, para que practiquemos esa filosofía de nuestros antepasados, buen vivir, que decíamos es diferente a vivir bien, porque vivir bien es una filosofía capitalista, donde unos tienen poco, y bueno, muchos tienen poco y pocos tienen mucho, como dicen los documentos de la iglesia. De manera pues que la invitación es para que demos paso a este estilo de vida que nos propone Monseñor Romero cuando dice que como pueblo nosotros tenemos que aprender, pues, ¿verdad?, a vivir como verdaderos pueblos, ¿verdad? Y para ser pueblos necesitamos, ¿verdad?, ser libres. O sea, tenemos que salvarnos como pueblo. Muchas de las denominaciones religiosas proclaman la salvación individual, pero muy poco tocan esta parte de la salvación como pueblo. Ellos tocan la salvación aislada, y es que pensar como pueblo y salvarnos como pueblo ya es otra cosa, porque implica comprometernos con los demás. Mientras que si yo pienso en mi propia salvación, fomento el individualismo, estoy pensando solo en mí, pero no estoy pensando en los demás. Amigos y amigas, para mí pues ha sido un gusto como siempre estar compartiendo estos momentos muy importantes, por cierto, muy importantes pues, y les invito a todos ustedes a dar a conocer el pensamiento de San Óscar Romero. Háganlo, tenemos el deber de hacerlo como verdaderos cristianos católicos, como verdaderos cristianos tenemos que hacerlo. Y les invito a hacerlo, ¿verdad? A unirnos en este esfuerzo para que Monseñor Romero, a pesar de que ya está canonizado, no quede por ahí aislado, ¿verdad?, sino que sea reconocido y que su pensamiento siga engendrando vida en nuestras comunidades. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Pasen buen día.